A continuación voy a mostrar, en el caso de que necesitemos realizar una medición en la pieza, cómo podríamos hacerlo utilizando cualquiera de estas dos opciones. Por diferentes causas, puede que, por ejemplo, para saber el cero pieza del modelado dónde queremos ponerlo o en qué cota tenemos que ponerlo, puede ser que necesitemos medir la anchura de la pieza, tanto en una superficie como en la otra. Si no nos indican qué anchura tiene, podríamos sacarla viniendo, por ejemplo, a este icono, diciéndole que queremos medir una distancia y, si os fijáis, acercando el ratón al extremo de la pieza, se nos va a poner un puntito amarillo. Pulsamos el botón izquierdo del ratón. Si sale esta ventana, pulsamos escape, volvemos a realizarlo, venimos a este otro extremo y le damos de nuevo, cuando aparezca la bolita o el puntito amarillo, al botón izquierdo del ratón. Si sale esta ventana escape, volvemos a realizar de nuevo la misma operación, botón izquierdo, y en este caso nos está diciendo que esa anchura es de 150 milímetros. ¿Para qué podemos necesitar saber esto? Por ejemplo, si no tenemos esta cota y tenemos que poner el cero pieza en el centro de la pieza, pues en el eje X le diríamos que queremos el cero pieza a 75 milímetros. En el caso de que el cero del modelado estuviera, por ejemplo, en un extremo. Bien, eso lo podemos realizar mediante este icono o mediante esta regla. Si pulsamos en la regla y venimos aquí, tenemos diferentes opciones. Podemos medir una distancia, podemos medir un radio, un diámetro, pues, y podemos realizar diferentes tipos de mediciones. Por ejemplo, para realizar los avellanados, puede que necesitemos saber la anchura o el diámetro de los mismos. En ese caso, vendríamos a la regla, una vez más, le diríamos que queremos realizar la medición de un diámetro y deberíamos de seleccionar, aumentamos la pieza con la ruleta del ratón y seleccionamos el diámetro del avellanado en este caso, y nos dice que tendría 11,5 milímetros. Esta operación deberíamos de realizarla en el caso de que no sepamos esa anchura o ese diámetro y tengamos que dárselo a la hora de programar o realizar los avellanados con la opción diámetro EC-Sync. En el caso de que quisiéramos medir la altura de la pieza, pues tendríamos que realizar la misma operación. Recordar que para poder poner la pieza en la disposición que necesitamos o que sea más de nuestro gusto, podremos mover, pulsando la ruleta del ratón, podemos mover la pieza. También tenemos este icono de aquí en el que podemos seleccionar diferentes disposiciones. En este caso, para poder medir esa altura, nos vendría bien pues esta de aquí o no, o esta otra. ¿Vale? Esta otra de aquí. Normalmente trabajaremos con esta o con esta. Siempre con el ratón podemos aumentar o disminuir el tamaño de la pieza y también la podemos poner en diferentes disposiciones. Bien, voy a proceder a medir esta altura. Una vez más vengo a la regla y le digo que quiero medir pues una distancia. Acerco el ratón hacia el extremo de la pieza y en el momento que coge ese extremo me va a aparecer un puntito amarillo. Una vez más, vuelvo a repetir, pulso el botón izquierdo del ratón, le doy a escape,
porque sale esa ventana, pulso, vengo al extremo de abajo, pulso y me dice que tiene 50 milímetros. ¿De acuerdo? Bueno.